Bienvenidos a este nuevo video sobre bioquímica y el día de hoy vamos a hablar acerca de la gluconeogénesis. Daremos una descripción de todo lo que sucede en esta ruta metabólica y también hablaremos de la regulación de cada uno de los procesos químicos. Iniciemos. Bueno, la gluconeogénesis se define como la creación o formación de moléculas de glucosa a partir de componentes que no son del tipo carbohidrato. Esa es la principal característica. Es decir, sí, es anabolismo de glucosa. Pero ¿qué tipo de sustrato se utiliza entonces? Piruvato, lactato, glicerol, intermediarios del ciclo de Krebs y también los aminoácidos glucogénicos. De entre todos estos, principalmente el piruvato es el sustrato fundamental para formar glucosa. Y como ya explicaré, el lactato, el glicerol, los aminoácidos glucogénicos a la final se convierten en piruvato y esto es en realidad lo que nos permite crear glucosa. Los intermediarios del ciclo de Krebs ayudan mucho en el proceso de gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque van a formar constantemente oxalacetato, también moléculas de malato, que estos, como vamos a ver, son también fundamentales para la gluconeogénesis en sus pasos iniciales. ¿Dónde sucede este proceso? Principalmente en dos órganos, en el hígado y en el riñón. En el hígado sobre todo porque recuerden que el hígado es un reservorio de glucosa a la final. ¿En dónde va a ocurrir? A nivel subcelular, en el citosol. Recuerden que en el citosol ocurre la mayoría de procesos que son de tipo anabólicos, de síntesis, con excepción obviamente del proceso de glucólisis que también ocurre en el citosol, pero es un proceso más bien de degradación. Lo importante de la gluconeogénesis es sabernos la glucólisis. Recuerden que en la glucólisis habían 10 pasos químicos, ¿no? Y de entre todos esos, solamente 7 pasos son los reversibles, es decir, que el producto puede dar origen nuevamente al sustrato de forma directa utilizando la misma enzima. Es un proceso reversible. En cambio, habían 3 pasos de la glucólisis que eran pasos irreversibles, que estaban formados por esas enzimas alostéricas, ¿no? Y esos pasos irreversibles obviamente necesitan caminos diferentes a esos pasos químicos de la glucólisis. Entonces, eso es sobre todo lo que prestaremos bastante atención en este video. Como les mencioné, tanto el lactato, el glicerol y los aminoácidos glucogénicos van a formar piruvato. Y es en esencia el piruvato lo que me va a ayudar a formar las moléculas de glucosa. Recordar que son 2 moléculas de piruvato los que me van a formar una molécula de glucosa. ¿Por qué? Dentro del proceso de la glucólisis ocurría un paso químico en donde la glucólisis se dividía en por 2 caminos diferentes. Cuando la molécula de fructosa 1,6-bifosfato se dividía en una molécula de gliceraldehído y fosfato y otra molécula en dihidroxiacetona-fosfato. Entonces, a la final de una molécula de glucosa se obtenía 2 moléculas de piruvato en la glucólisis y tiene sentido que en la gluconeogénesis 2 moléculas de piruvato me ayuden a formar ahora una molécula de glucosa. Y bueno, esta imagen representa el ciclo de Cori, que básicamente es una integración entre el proceso de glucólisis que ocurre en una célula muscular esquelética y el proceso de gluconeogénesis que ocurre obviamente en los hepatocitos, en las células del hígado. Entonces, por una parte, en el hígado va a haber el proceso de gluconeogénesis. Aquí, por ejemplo, se utiliza como sustrato al lactato. El lactato va a formar piruvato, como ya mencioné, y el piruvato es lo que me va a ayudar a formar las moléculas de glucosa. En este proceso se van a utilizar 6 moléculas de ATP. Y esta glucosa es una molécula ya libre que puede salir hacia el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo llega a diferentes tipos de tejidos. Uno de ellos es el tejido muscular esquelético. Entonces la glucosa llega a una célula muscular y recuerden que el músculo también es un reservorio de glucosa, es decir, también se forma glucógeno aquí. Y obviamente se va a utilizar bastante el glucógeno, utilizar esas moléculas de glucosa, pues el músculo es un tejido bastante activo. Entonces aquí ocurre bastante glucólisis, es decir, que la glucosa se transforma en moléculas de piruvato. Aquí recuerden que la ganancia neta de este proceso era 2 moléculas de ATP.
Y el piruvato también puede convertirse en lactato. ¿Por qué? Por este tipo de respiración anaerobia. Obviamente cuando se realiza bastante ejercicio, se van disminuyendo poco a poco esas cantidades de oxígeno disponibles para las células musculares esqueléticas. Así que lo que sigue la glucólisis en condiciones de baja cantidad de oxígeno anaerobias, pues es la fermentación láctica. Forma lactato a partir de piruvato. El lactato nuevamente sale por el torrente sanguíneo, llega pues a distintos tejidos, como en el caso del hígado, y aquí nuevamente el lactato ayuda a formar glucosa al transformarse en piruvato. Entonces, esta integración de la gluconeogénesis y de la glucólisis es lo que básicamente nos explica el ciclo de Cori. Ahora sí, vamos a revisar todo lo que sucede en la gluconeogénesis. Entonces, el primer paso es convertir el piruvato en fosfoenolpiruvato. Esta reacción era irreversible en la glucólisis, así que no vamos a utilizar esa misma enzima de la glucólisis, la piruvatocinasa. Necesitaremos un camino diferente y este camino es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque van a ocurrir una serie de reacciones químicas. En primer lugar, el primer problema es que el piruvato no forma directamente fosfoenolpiruvato. Primeramente, el piruvato debe formar oxalacetato, porque esta molécula, que si recuerdan es un compuesto químico muy importante del ciclo de Krebs, es el que en realidad va a dar origen a la molécula de fosfoenolpiruvato. Así que debe convertirse el piruvato en oxalacetato, y el oxalacetato sí dará origen a la molécula de fosfoenolpiruvato. ¿Y por qué están los números 2? Porque recuerden que son 2 piruvatos de la glucólisis. Así que 2 piruvatos van a estar formando a la final 2 fosfoenolpiruvatos, pero en realidad por 2 moléculas de oxalacetato. Igual hay algunos problemas aquí. El piruvato en primer lugar es una molécula que no puede ser transportada hacia el exterior de la mitocondria. Recuerden que tenía sí un cotransporte piruvato átomos de hidrógeno, pero este tipo de transportadores sobre todo metían piruvato a la mitocondria. Así que no tenemos piruvato en el citosol, y si tenemos piruvato en el citosol, este de una va a pasar al proceso de fermentación láctica. Así que en esencia el piruvato que necesitamos es un piruvato que ya está en el interior de la mitocondria y que no puede salir de por sí la molécula de piruvato hacia el exterior. Y además el piruvato no me va a dar origen a la molécula de fosfoenolpiruvato, sino que es la molécula de oxalacetato. Pero hay otro problema, esta molécula de oxalacetato tampoco puede salir de la mitocondria, siempre está en el interior de la mitocondria. Entonces necesitamos que el oxalacetato esté en el citosol, porque en el citosol en donde se da el proceso de gluconeogénesis. Y pues la molécula de fosfoenolpiruvato sí solamente existe en el citosol, entonces hay estos problemas de si está en la mitocondria o está en el citosol. ¿Cómo es que nuestra célula soluciona eso? Se explica en esta imagen básicamente. Entonces, recuerden que la molécula de piruvato, que fue el producto final de la glucólisis, entra en la mitocondria. El piruvato aquí es descarboxilado y oxidado para formar acetilcoenzima A, y cuando nuestras células necesitan formar glucosa, se coge parte de ese piruvato y se lo va a utilizar para formar fosfoenolpiruvato como parte de la gluconeogénesis. Pero ya vimos que el piruvato primero debe convertirse en oxalacetato, y el oxalacetato en esencia es lo que forma la molécula de fosfoenolpiruvato. Pero de nuevo, el oxalacetato no puede salir directamente de la mitocondria, así que debe transformarse en una molécula de malato. ¿Por qué malato? Porque el malato sí es una sustancia que puede salir de la mitocondria. Y recordemos que la transformación de malato en oxalacetato era un paso reversible en el ciclo de Krebs, así que es posible que ahora el oxalacetato se convierta en malato. Y una vez el malato sale hacia el citosol, el malato nuevamente da origen a la molécula de oxalacetato, ya que este paso es reversible. Se utiliza la misma enzima de hecho, pero ahora obviamente una es de tipo mitocondrial y otra es de tipo citosólica. Y aquí ya en el citosol el oxalacetato sí puede dar origen a la molécula de fosfoenolpiruvato. Entonces esto es lo que pasa en términos generales. Ahora vamos a analizar cada reacción química. En primer lugar, el piruvato debe transformarse en oxalacetato. ¿Cuál es la diferencia entre estas moléculas?
que el oxalacetato tiene 4 carbonos, el piruvato tiene 3. El piruvato es un alfa-cetoácido, tiene un grupo carboxilo. El oxalacetato tiene 2, es un ácido dicarboxílico. Así que debe haber un proceso de carboxilación. Entonces reacciona el bicarbonato con la molécula de piruvato. Se integra una molécula de CO2, que es ese grupo carboxilo del bicarbonato. Pero este proceso requiere energía, así que hay un catabolismo de una molécula de ATP formando una molécula de ADP y un fosfato inorgánico. Esa energía es lo que me permite unir a este grupo carboxilo con la molécula de piruvato. Es por eso que en este paso se ocupa una molécula de ATP, no GTP, una molécula de ATP. Y como son 2 piruvatos, 2 moléculas de ATP es lo que voy consumiendo hasta ahorita en la gluconeogénesis. ¿Qué enzima interviene? La piruvato carboxilasa, haciendo referencia a ese proceso de carboxilación. Integrar una molécula de CO2 a un compuesto químico. Segundo paso. El oxalacetato, recuerden que no puede salir de la mitocondria, así que necesitamos transformarlo en malato, pues el malato sí puede pasar por la mitocondria. Este es un paso reversible del ciclo de Krebs. Transformar a la molécula de oxalacetato en malato es posible, porque es un paso reversible. Interviene la misma enzima, la malato deshidrogenasa. En este caso, ¿qué es lo que se hace al malato? Es reducirlo. Es decir, que se integran moléculas de hidrógeno que provienen de un NAD reducido. Así que aquí lo que se produce en realidad es una molécula de NAD oxidado. Se utiliza una molécula de NAD reducido, sus hidrógenos, y se produjo una molécula de NAD oxidado. Así que podemos decir que hemos utilizado una molécula de NAD reducido o 2 moléculas de NAD reducido si multiplicamos por 2. Pero así obtengo la sustancia malato. Pero ahora el malato no me va a dar origen a la molécula de fosfonilpiruvato, sino que es el oxalacetato. Así que ya en el citosol el malato debe otra vez transformarse en oxalacetato, y es posible porque esta reacción química es reversible. Entonces el malato se deshidrogena, ahora sí por la malato deshidrogenasa, da esos hidrógenos al NAD oxidado para formar NAD reducido, y así se forma oxalacetato. Así que aquí se produjo un NAD reducido, aquí se consumió, así que prácticamente no pasa nada con el NAD reducido. Pero a la final tengo oxalacetato, que es lo que quería, y ya en el citosol. Ahora ya en el citosol se da todo lo que vamos a ver de la gluconeogénesis. El oxalacetato debe formar fosfoenolpiruvato. ¿Cuál es la diferencia? La palabra fósforo ya nos dice. Entonces hay un proceso de fosforilación. ¿Qué molécula de alta energía se utiliza? El GTP en este caso. Y se dice que el GTP del mismo ciclo de Krebs, recuerden que el ciclo de Krebs produjo una molécula de GTP por cada vuelta del ciclo de Krebs. Ahora esa molécula se va a utilizar para fosforilar al oxalacetato. Entonces se utiliza un grupo de fosfato de alta energía del GTP y por eso se libera ahora como una molécula de GDP. ¿Y qué también pasa? Pues ocurre un proceso de descarboxilación. Si ven, el oxalacetato es un ácido dicarboxílico. El fosfonilpiruvato solamente tiene un grupo carboxilo. Así que hay un proceso de descarboxilación. Se elimina un grupo carboxilo en forma de una molécula de CO2. Es por eso que la enzima que interviene es la fosfenolcarboxicinasa. Carboxi, un proceso de descarboxilación en este caso, y cinasa porque es un proceso de fosforilación. Se utilizó una molécula de GTP, es decir, 2 moléculas de GTP, pues son 2 oxalacetatos. Es decir, que hasta ahorita vamos consumiendo 4 moléculas de ATP. Recuerden que una molécula de GTP energéticamente o termodinámicamente es lo mismo que una molécula de ATP, prácticamente lo mismo. Tenemos la molécula de fosfonilpiruvato y todo lo que de aquí veamos son pasos de reversa o inverso a como sucede en la glucólisis. Entonces ahora la fosfonilpiruvato va a dar origen a la molécula de 2-fosfoglicerato. ¿Qué ocurre? Un proceso de hidratación. En la glucólisis era un proceso de deshidratación, es decir, la enolasa era una deshidratasa. Ahora en la gluconeogénesis va a ser un proceso de hidratación por la misma enzima, la enolasa. Así se forma 2-fosfoglicerato. Ahora la molécula de 2-fosfoglicerato da origen a una de 3-fosfoglicerato, es solo un proceso de isomeración. Es un paso reversible en la glucólisis, así que interviene la fosfoglicerato mutasa, la misma enzima. Ahora la molécula de 3-fosfoglicerato se va a transformar en una de 1,3-bifosfoglicerato. Es decir, que se integra una molécula, un grupo fosfato de alta energía en el carbono 1, ¿no? Entonces es un proceso de fosforilación, por lo tanto interviene la fosfoglicerato-cinasa o quinasa. Es un proceso reversible en la glucólisis, así que interviene la misma enzima. Y aquí en este caso se consume un ATP y se produce un ADP.
Es decir, que se consume una nueva molécula de ATP, 2 en total, hasta ahorita 6 moléculas de toda la gluconeogénesis, que justamente era toda la cantidad de ATP que vamos a utilizar. Listo, ahora tenemos la molécula de 1,3-bifosfoglicerato, que va a convertirse en la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Este paso es reversible en la glucólisis, así que no tiene mucha ciencia, ¿no? Se utiliza la misma enzima, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se va a producir un fosfato inorgánico, que justamente representa ese grupo fosfato que estaba en el carbono 1 y que ahora en el gliceraldehído 3-fosfato ya no está. Y también hay un proceso en el que se va a reducir el 1,3-bifosfoglicerato, va a hidrogenarse. ¿Y qué ocurre con el NAD reducido? Pues se oxida y así obtenemos en este caso un NAD oxidado. Entonces se puede decir que sí, se ha consumido 2 moléculas de NAD reducido, pero en la gluconeogénesis no nos importa mucho el contar cuántas moléculas de NAD reducido se consumen o se producen. No nos importa mucho. En la glucólisis sí, recuerden, sí era muy importante. Y pues es un proceso en el que se genera un grupo fosfato inorgánico, ¿no? Entonces es un proceso exergónico. Pero recuerden que la gluconeogénesis como tal es un proceso anabólico, endergónico. Pero este es un ejemplo de una reacción química que resulta exergónica, pero que no afecta mucho el concepto de que la gluconeogénesis sea un proceso endergónico. Y así tenemos la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Recuerden que tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, pero solamente una de esas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato va a transformarse en la molécula de dihidroxiacetona-fosfato, por la misma enzima que participaba en la glucólisis, la triosa fosfatoisomerasa. Ahora tengo una molécula de dihidroxiacetona-fosfato y una de gliceraldehído 3-fosfato. Estas se unen por la misma enzima de la glucólisis, la aldolasa, pues es un paso reversible, y así obtengo la molécula de fructosa 1,6-bifosfato. Ahora debo transformar la molécula de fructosa 1,6-bifosfato a la molécula de fructosa 6-fosfato. Este paso era irreversible en la glucólisis, así que ahora debo utilizar una nueva enzima. ¿Cuál interviene? La fructosa 1,6-bifosfatasa o difosfatasa. Es una fosfatasa, entonces ¿qué va a hacer? Va a meter una molécula de agua, H2O, y va a sacar ese grupo fosfato como un fosfato inorgánico. Entonces se mete la molécula de agua, rompe el enlace entre el grupo fosfato y el carbono 6 de esta molécula. Y por eso el carbono 1, de esta molécula. Y así obtengo fructosa 6-fosfato. Es un proceso de desfosforilación por una fosfatasa y eso es lo que hace una enzima fosfatasa, meter agua para sacar ese grupo fosfato. Ahora la fructosa 6-fosfato debe transformarse en glucosa 6-fosfato, es un proceso de isomeración. Es totalmente reversible en la glucólisis, utilizo la misma enzima, fosfoglucoisomerasa. Y por último, transformar la glucosa 6-fosfato en la molécula de glucosa. Este paso igualmente en la glucólisis es irreversible. Utilizo una nueva enzima. ¿Cuál? La glucosa 6-fosfatasa. Hace lo mismo, mete una molécula de agua, saca ese grupo fosfato como un fosfato inorgánico. ¿De dónde va a sacar ese grupo fosfato? Pues del carbono 6 de esta molécula. Así tengo ya una molécula de glucosa desfosforolizada, podemos decir, y es una molécula libre, porque recuerden que en la glucólisis el obtener glucosa 6-fosfato es clave para mantener esta molécula en el interior de las células. Y como ahora la glucosa ya va a estar libre de ese grupo fosfato, pues ya prácticamente es una molécula que puede salir de la célula hacia el torrente sanguíneo, que es la finalidad de la gluconeogénesis. Importante recordar esta molécula de glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfatasa, esta enzima, porque esta enzima justamente es la que falta o la que carece las células musculares esqueléticas. Es por eso que el músculo esquelético no realiza tanta gluconeogénesis, no realiza gluconeogénesis en realidad, porque carece de esta enzima que es clave para formar glucosa libre. Entonces, el hígado y el riñón sí tienen esta enzima. Si tienen esta enzima, entonces sí pueden realizar este proceso y de esa manera contribuyen a aumentar los niveles de glicemia, que es una de las finalidades importantes de la gluconeogénesis. Y en esta imagen se resume todo lo que he hablado. Y pues aquí vemos claramente cómo se integra la glucólisis y la gluconeogénesis. Recuerden que la gluconeogénesis es como ir a la reversa de todos los pasos de la glucólisis.
Y aquí está pues representada la gluconeogénesis. Entonces, tenemos la molécula de piruvato. El piruvato lo puede formar el glicerol, los aminoácidos glucogénicos y también, ¿qué más formaba? El lactato, ¿no? Entonces, el piruvato, que está en el interior de la mitocondria, no puede salir directamente y tampoco puede dar origen directamente al fosfonolpiruvato. Así que se transforma en una molécula de oxalacetato por la piruvato carboxilasa. Hay un proceso de carboxilación, pero esto consume energía, por eso hay la liberación de una molécula de ATP y un fosfato inorgánico. Es un catabolismo del ATP. Se forma oxalacetato, pero este no sale de la mitocondria, sino cuando se transforma en malato. El malato sale de la mitocondria y el malato nuevamente da origen al oxalacetato, pues una reacción reversible por la malato deshidrogenasa. Ahora sí tenemos oxalacetato en el citosol y aquí debe transformarse en fosfonolpiruvato por la fosfonolpiruvato carboxisinasa, un proceso de descarboxilación y un proceso de fosforilación a cargo de una molécula de GTP. Dos moléculas de GTP si consideramos dos piruvatos. Aquí también se consumieron dos ATPs, así que hasta ahorita 4 ATPs consumidos. La molécula de fosfonolpiruvato se transforma en una de 2-fosfoglicerato. Estas reacciones son reversibles, así que se utiliza la misma enzima. 3-fosfoglicerato se va a obtener ahora 1,3-bifosfoglicerato. En este paso se necesitaba consumir un grupo de alta energía del ATP, liberándose ahora una molécula de ADP. Es por eso que aquí se consumen 2 ATPs más, junto con los 4 ATPs anteriores, 6 ATPs que consumo en toda la gluconeogénesis. Ahora tengo esta molécula y debe transformarse en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Tengo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato en este punto, pero solamente una de ellas se transforma en la molécula de dihidroxiacetona-fosfato. Ahora tengo 2 moléculas, ¿no? Y estas 2 moléculas se unen por la aldolasa, que en este caso interviene como una ligasa y en la glucólisis era una liasa, y va a dar a la formación de fructosa 1,6-bifosfato. Esta va a dar origen a la molécula de fructosa 6-fosfato. Este paso, como ven, es irreversible en la glucólisis, así que en la gluconeogénesis se utiliza la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa para sacar un grupo fosfato metiendo una molécula de agua. Ahora la fructosa 6-fosfato se isomeriza en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato da origen a la glucosa por un paso diferente, pues este paso es irreversible en la glucólisis. ¿Cuál? La glucosa 6-fosfatasa, importante porque esta enzima no se encuentra en las células musculares esqueléticas. Y así se obtiene glucosa libre, desfosforilada. La manera en cómo la glucosa puede salir de las células al torrente sanguíneo y estar pues disponibles para utilizarse por otras células y simplemente elevar los niveles de glucosa en la sangre. ¿Cuáles son los pasos que regulan la gluconeogénesis? Los mismos que regulan la glucólisis prácticamente, es decir, todos los pasos que fueron irreversibles en la glucólisis. Si existe una mayor cantidad de glucosa producida, pues evidentemente la gluconeogénesis baja, se inhibe a las enzimas, ¿no? Pero en cambio, si aumenta mucho el piruvato, que es un sustrato fundamental para el proceso de gluconeogénesis, obviamente va a aumentar la actividad de las enzimas y así se produce más glucosa. Pero esto de que se incremente el proceso de gluconeogénesis depende mucho de las hormonas más bien y de los niveles de glucosa en la sangre, más que de los mismos sustratos o productos de las reacciones químicas. Por ejemplo, en una hipoglicemia, cuando hay bajos niveles de sangre en el cuerpo, obviamente va a haber menos cantidad de insulina producida. Entonces, con menos cantidad de insulina producida, se favorece un poco más a la utilización de ácidos grasos que de glucosa, obviamente. Y dentro de esa utilización de los ácidos grasos se produce glicerol. El glicerol es fundamental para formar piruvato y así tenemos más piruvato, tenemos más glucosa, se favorece la gluconeogénesis y así se intenta restaurar esos bajos niveles de glucosa, elevando la glicemia. Lo mismo, por ejemplo, con el cortisol. Si se secreta más cortisol, se favorece mucho la gluconeogénesis, haciendo que actúen más estas enzimas, sobre todo la glucosa 6-fosfatasa. Y encima el cortisol hace que se reduzca la utilización de glucosa por las células. Así que al final lo que ocasiona es una hiperglicemia, eleva los niveles de glucosa. Entonces esa sería la regulación de la gluconeogénesis. Y como ven, sí, he consumido 6 moléculas de ATP.
¿Y la glucólisis qué ha producido? Pues produjo 2 moléculas de ATP netas y 7 moléculas de ATP en general o en total, si consideramos esos 2 NAR reducidos que se producen en la glucólisis y que ya por ese proceso de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa me equivalen a 5 ATPs. Entonces, en total, la glucólisis produce 7 moléculas de ATP y la gluconeogénesis consume 6 moléculas de ATP. Entonces, ese sería el balance entre lo que energéticamente me representa formar glucosa y energéticamente me representa destruir la glucosa. Y pues en el siguiente video ya vamos a hablar acerca del glucógeno, el metabolismo del glucógeno. Gracias.